Hola, este es mi primer video de YouTube, es la primera vez que filmo un video así. Y después de un montón de veces que me dijeron que tenían ganas de que les contara sobre la historia del collage, decidí arrancar con esto que tenían tantas ganas de saber. Así que hoy vamos a hablar un poquito de dónde surge el collage y por qué llega como llega a nuestros días y en qué montones de manifestaciones artísticas lo podemos encontrar. La Breuer los toma de la mano y los lleva en un tour por lo más atrevido, sexy y sofisticado del mundo del arte. La Breuer está aquí. Lo curioso del collage es que en realidad hasta el siglo XX no fue una técnica artística en sí misma, sino que estaba más asociada a lo decorativo. En el medioevo se usaba para sumar algunas imágenes dentro de libros, por ejemplo, pero no tenía ningún nivel artístico esto. Y también allá como por el siglo X, los japoneses, unos calígrafos japoneses, hacían una técnica que podría considerarse de collage, pero eran los fondos de sus poesías y a veces lo hacían con telas o con recortes de papel. Pero hasta el siglo XX la realidad es que con la llegada de las vanguardias artísticas al mundo de las artes, el collage no era una técnica artística en sí misma, que podemos pensar que es bastante nueva entonces, ¿no? Porque tiene aproximadamente 100 años y la realidad es que hoy tiene una fuerza inmensa que ha recorrido transversalmente un montón de técnicas como la ilustración, como el diseño gráfico, el afiche, y también lo encontramos como obras en sí mismas con medios y técnicas diferentes, incluso dentro de la idea de lo que es el collage. En 1912, el señor Pablo Picasso hizo una obra que se llama Naturaleza muerta con silla con rejilla, que fue tal vez lo que pensamos que puede haber sido la primera experiencia donde incluyó en una obra de dos dimensiones, es decir, de alto y ancho, una obra plana, incluyó un material que no era pintura o no era dibujo, no era carbonilla, no era algo de los medios típicos de las dos dimensiones que suelen ser dibujo, pintura, grabado en algún caso, pero en este momento nos estamos centrando más en la pintura. En 1912, Picasso y Georges Braque son un poco los padres del cubismo. El cubismo, una de las vanguardias artísticas más importantes, que lo que vino a romper de alguna forma fue la idea de lo que puede suceder en un cuadro. Tenemos hacia atrás una historia sobre la perspectiva, una búsqueda de la perspectiva perfecta. Esa es la gran narrativa que tiene la pintura desde el Renacimiento, desde la Mona Lisa y desde, no sé, la última cena, por ejemplo, ¿no? Donde todos parecen ubicados en un espacio como si fuera un escenario que tiene una perspectiva y puntos de fuga. El Renacimiento fue el que dijo que la pintura tenía que seguir esas reglas. Entonces, en las vanguardias, la idea es que se empiezan a romper todas las reglas. Entonces, el cubismo lo que va a proponer es romper con esta idea de perspectiva, que era una de los fundamentos principales del arte, ¿no? Poder imitar a la vida cotidiana, imitar cómo se supone que las cosas son. Ya esta necesidad no existe más y el cubismo dice, bueno, tenemos dos formas de pensar el espacio dentro del cuadro. En un sentido analítico, mostrando cada una de las facetas de un objeto dentro de un espacio que simula una tercera dimensión, o podemos verlo desde un sentido sintético. Me fui un poco por las ramas, pero la idea es que nos vamos a quedar con la idea de síntesis, que es lo que va a hacer Picasso o George Braque. Nadie sabe bien quién fue, era un poco una guerra de quién inventó el collage, pero sí sabemos que el cubismo de alguna forma lo puso sobre la mesa de lo que podían ser las técnicas artísticas. En este sentido, sabemos que empezaron a incluir, por ejemplo, recortes de diarios, etiquetas de cosas que se compran en la calle, ¿no? La etiqueta de una botella, por ejemplo, y lo empezaron a incluir dentro de su cuadro para generar esta síntesis del objeto que se quiere representar. En este momento, 1910, por poner una fecha aproximada, el collage no se va a llamar collage todavía, sino que se va a llamar papier collé, papel pegado. En realidad collage también viene de la idea de pegar, de encolar, porque lo que hay que hacer necesariamente en un collage es pegar distintas cosas sobre una superficie. Lo curioso es que el collage va a ser como el gran descubrimiento de las artes visuales dentro de las vanguardias y así como también vamos a encontrar que las vanguardias fueron un poco como la cuna de lo que fue la performance y otro tipo de manifestaciones que vamos a encontrar a lo largo de todo el siglo XX y el siglo XXI, el collage también fue uno de estos grandes descubrimientos. Eh, Yendo a lo básico, la idea del collage es que
pegamos cosas que tal vez no necesariamente hizo el artista. Entonces, de alguna forma, el collage tuvo que pelear un poco su lugar dentro de las artes visuales porque se ponía en tela de juicio la originalidad de la obra. ¿Qué está haciendo exactamente el artista cuando hace un collage? Por suerte, después de muchísimo tiempo, o de no tanto tiempo, porque decíamos, es una manifestación bastante nueva, lo que sucede es que el artista lo que selecciona son objetos que ya existen, objetos que pueden o no tener volumen. ¿Qué tipo de materiales se usan en el collage? Bueno, se usan papeles, se usan etiquetas y recortes de diario, como veníamos diciendo, pero también puede ser la esterilla de una silla, como hizo el señor Picasso en 1912, puede ser un pedazo de madera, un pedazo de chapa. A medida que va teniendo un poco más de volumen el collage, lo que pasamos a usar algunos otros nombres, como puede ser ensamblage, a veces si cobra como mucha dimensión, ¿no? Si se pone muy pesada la cantidad de materia y hay que empezar a usar clavitos y ya con cola no alcanza, no, vamos a hablar ¡ay! Se me fue la palabra, de ensamblage. Y muchas veces ese tipo de técnica se asocia un poco más a lo escultórico, a el objeto que hay que recorrer, lo que tiene tres dimensiones. Vamos un poco hacia atrás y volvamos a hablar del collage. Como decía, en 1912 aproximadamente va a aparecer de la mano de los cubistas, pero quienes se van a fascinar definitivamente con esta técnica son los dadaístas y los surrealistas. El dadaísmo y el surrealismo son movimientos distintos que aparecen con años bastante distantes, ¿no? Como en esos nacimientos que solemos ponerle a las vanguardias. El dadaísmo va a arrancar aproximadamente en 1912 o 13, muy cerquita de esos papier collé, y obviamente también va a estar en la esencia muy cercano a lo que es el cubismo, ¿no? Porque estamos con la idea de romper todo lo que pensamos que era arte, todo lo que pensamos que estaba bien o mal para hacer dentro del ámbito artístico. Los dadaístas van a ser los grandes eh, abanderados de este tema, de todo lo que no tiene que ser, de tener gestos súper revolucionarios y provocadores principalmente. Y el collage va a ser un poco la esencia de esto. ¿Por qué? Porque permite la posibilidad del azar, de, bueno, las cosas que así como salen muy en paralelo también con la poesía dadaísta que podemos pensar, alguna vez seguramente jugaron a El cadáver exquisito. Según Tristán Tzara, uno de los fundadores del dadaísmo, proponía que la forma de hacer una poesía dadaísta era recortar palabras de un diario, de una revista, meterlas en una bolsa, sacudir la bolsa y sacar, y en el orden que salen, ir armando la poesía. ¿Por qué digo esto? Porque no está tan lejos de la concepción que los dadaístas tuvieron sobre el collage al mismo tiempo. La idea era juntar elementos, de nuevo, recortes de revistas, papelitos que iban apareciendo por distintos lados y así como salían, armar una pieza. ¿Quiénes fueron los artistas dadaístas que tomaron el collage? Por ejemplo, una artista mujer que es Hannah Hodge, que realmente es una de las grandes madres de lo que va a ser el collage luego. ¿Por qué? Porque hay una pequeña trampita ahí. En realidad, si bien ellos están tan a favor y buscan todo el tiempo el gesto del azar, hay algo de composición. Ya en las obras de Hannah Hodge vamos a ver cómo elige de alguna forma los objetos que incluye. Kurt Schwitters también. Kurt Schwitters es un poco más desordenado, si se quiere, en sus composiciones y tal vez el azar está mucho más presente. Pero también tenemos un artista como Hans Arp que saca pedacitos de papel cuadraditos y están sumamente ordenados. Yo a ese señor no le creo tanto que haya sido puro azar. Pero definitivamente sentaron las bases de lo que podía ser el collage que hoy conocemos en la actualidad. Entonces, veníamos hablando de lo que estaba pasando con el collage dentro del cubismo, dentro del dadaísmo, pero también otra gran vanguardia que tomó no solamente la parte técnica del collage que le dio lugar dentro de las posibilidades que tiene, fue el surrealismo. Pero el surrealismo más me interesa que pensemos otra cosa, porque es un poco la puestita de valor que tiene el collage, ¿no? ¿Qué pasa? Nosotros estamos tomando imágenes que ya existen, que, como decíamos antes, pusieron en duda la originalidad de estas obras. Pero, ¿qué pasa si el encanto de estos trabajos tiene que ver justamente con el encuentro de esas cosas que no tienen nada que ver entre sí, pero que se están encontrando dentro de un mismo espacio, dentro de un mismo escenario?
lo encantador va a tener que ver con esto. Y me encanta una frase que a los surrealistas les gustaba muchísimo de Lord Lautréamont, que dice, bello como el encuentro fortuito entre una máquina de... ¡Oh, me confundí! Bello como el encuentro fortuito entre una... Vamos por la tercera. Bello como el encuentro fortuito entre un paraguas y una máquina de coser en una mesa de disección. La idea de ahí es justamente realidades que no tienen nada que ver entre sí, pero que de repente, como si fuera un sueño, se encuentran todas en un mismo lugar y empiezan a generar un relato propio. De esto, por ejemplo, echó mano el señor Max Ernst, un artista que, según Tomás Le Breton, el escritor de los manifiestos del surrealismo, era el mejor pintor surrealista, y él hacía algo que, si bien no era collage exactamente porque no recortaba y pegaba piezas, él hacía unos frotados. Entonces elegía objetitos chiquititos, los ponía debajo de una hoja y pasaba la carbonilla, donde, de la misma forma que en un collage, se encuentran distintas realidades. ¿Por qué me estoy yendo un poco por las ramas? Porque me parece que también podemos pensar el collage dentro de otros espacios. Por ejemplo, en videoarte lo podemos pensar en la pintura. La pintura a veces se parece más, puede ser un paisaje, puede ser un retrato. Decimos, ok, acá todo tiene que ver, pero volviendo al surrealismo, no puedo no pensar en el collage, por ejemplo, en las obras de René Magritte. En esta obra donde hay como muchas personitas que generan como un patrón volando en el aire, en un paisaje tal vez urbano, podría haber sido tranquilamente un collage. En realidad lo que está sucediendo ahí es como la esencia de lo que sería un collage. Pero me fui por las ramas porque me gusta un montón, y entonces la idea es que traigamos esto a nuestros días y pensemos todas las posibilidades que hay del collage dentro de un montón de manifestaciones artísticas. Así que vamos al collage en nuestros días. Cuando hablamos de collage, podemos pensar en distintas técnicas dentro de la técnica de collage. Una de las primeras que me viene a la mente tiene que ver con el fotomontaje, como por ejemplo lo que hizo Greta Stern en su serie de los sueños. Ella combinaba dentro de la técnica fotográfica, digamos, en postproducción, después de hacer la toma en la sala oscura, ella combinaba distintos elementos dentro de una misma fotografía. ¿Quién más hacía esto? El dadaísta Man Ray. El fotomontaje tiene la misma esencia que tiene el collage, aunque no sucede con pegamento y papeles, sino que sucede dentro del laboratorio y en la instancia del revelado de una imagen, pero en esencia es un poco lo mismo. Otra técnica puede ser lo que hoy llamamos paper cut. El paper cut, en esencia, de nuevo, podría ser distinto, porque acá no se trata de traer elementos que vienen de afuera, como podría ser la etiqueta o el recorte de revista, sino que utiliza papeles de colores seleccionados por el artista. Pero vamos a pensar, por ejemplo, en las obras de la última parte de la trayectoria artística de Henri Matisse. Henri Matisse, uno de los grandes artistas también de las vanguardias, por ahí más asociado al fauvismo o al expresionismo en Francia, que en los últimos años de su vida estaba muy viejito, muy enfermo, y empezó a trabajar muchísimo con los recortes de papeles. Estas obras como con algunos cuerpos muy sintéticos, en líneas muy simples, pero con un impacto hermoso, o flores, o los colores que elegía Henri Matisse. Esto es también una forma de collage, porque en definitiva se trata de esta superposición de papeles, pero en realidad ya no refiere tanto a una técnica de apropiación, que podía ser lo que se le cuestionó tanto al collage, ¿no? De no ser exactamente original, o qué estaba haciendo el artista, que se estaba robando pedacitos de obras de otros, sino que tiene que ver con pintar con papeles. Un montón de artistas contemporáneos también trabajan esto. Alguna vez me habrán escuchado hablar de Franco Fasoli. Él comenzó dentro del ámbito del arte urbano, arte callejero y muralista, y en los últimos años se dedicó muchísimo al paper cut y a generar unos grandes collages, casi como murales, pero donde todo son papeles pegados unos con otros. Entonces el paper cut tal vez es una de las apropiaciones más contemporáneas del collage. Otras formas de hacer collage, por ahí la más clásica, los tradicionalistas del collage utilizan revistas, utilizan libros.
Muy lindos trabajos a partir de ilustraciones técnicas o científicas donde el artista en primer lugar hace una edición de todo ese material. Este primer proceso tiene que ver con elegir qué es lo que voy a poner dentro de la obra. Después, el corte. El corte es algo muy importante dentro del collage porque todo genera una posibilidad expresiva distinta. No es lo mismo recortar o rasgar a mano una imagen que tal vez queda más desprolijo o quedan esos pelitos de la pulpa del papel que se asoman, o cortar con tijeras, con una tijera bien finita, con mucho detalle, o incluso cortar con bisturí. Es casi una mística en torno a cuál es la técnica de corte que se usa, porque cada posibilidad va a estar sumando un valor visual a esa obra, y la cantidad de elementos que yo elija incluir dentro de ese collage. Va a ser un collage súper arrebatado de cosas. Por ejemplo, los collages de Hope Kroll. Hope Kroll es una artista americana contemporánea que me resulta absolutamente fascinante. Esta mujer tiene un detalle a la hora de cortar sus collages que me vuelven loca. Y después otra artista que también me gusta muchísimo dentro de esta línea bastante tradicional de lo que puede ser el arte del collage es Carolina Chocrón, una artista argentina que en sus comienzos como trayectoria también es diseñadora gráfica. Vamos a ver que el diseño gráfico y el collage y la ilustración se juntan muchísimo, tienen muchas cosas en común, porque tiene mucho que ver con esta idea de la composición, ¿no? Y hay algo tan literario a la hora de componer con imágenes reapropiadas de otro lado y contar una historia propia, una historia personal. En este sentido, me parece que Carolina tiene una hermosa poesía dentro de sus obras. A veces incluye palabras, a veces incluye materiales que por ahí ni se nos ocurrirían, como un pedacito de cinta scotch. Pintar a partir de estos materiales. Digo pintar y tal vez me estoy yendo como un poco hacia otro lado, pero a lo que me refiero es a la idea de componer a partir de objetos que ya existen. Pero cuando algunos señores críticos señores muy mala onda del mundo de las artes cuestionaban la originalidad del collage, ¿realmente es posible cuestionar la originalidad? Dos personas con los mismos materiales y las mismas herramientas pueden hacer obras absolutamente diferentes. Sería como cuestionar a la originalidad de las acuarelas porque se usa siempre el mismo color que viene preparado. Es un poco ridículo. En el fondo todos sabemos que se trata de lo que el artista puede hacer con todas esas herramientas a disposición. Y por último, voy a decir por último, pero seguramente hay un montón de técnicas más dentro del collage, pero pensemos en todo lo que pasó en los últimos años con el collage digital, con los medios digitales. Acá además se sumaría otro problema a esto de dónde empieza el arte y dónde termina, qué es arte, qué no es arte. Vuelvo un segundo al collage analógico, que sería este que corta y toma imágenes para componer nuevamente. Ahí siempre vamos a terminar con una obra única y original, ya que nos gusta tanto la palabra original, pero ahí tenemos una obra original. Hay una sola y no se puede repetir. Así existieran los mismos materiales para hacerla de nuevo, seguramente su composición sería distinta y estaría transmitiendo otra cosa. Pero en el mundo digital, con la cantidad de posibilidades que tiene, ¿no?, la hora de crear digitalmente, lo primero que tenemos que tener en cuenta es que se crea digitalmente en una computadora o en una tableta, y eso me va a permitir imprimir muchas veces esa misma imagen con la misma calidad. Lo mismo que pasa con la fotografía. Tanto tiempo se cuestionó la originalidad de la fotografía al momento de ponerla en discusión dentro del mundo del arte, que a todos los medios digitales un poco le va a suceder lo mismo. Pero por suerte, la era de la reproductibilidad técnica y todos los cuestionamientos del señor Walter Benjamin quedaron bastante atrás, y en realidad el original, la originalidad de una obra, no está medida por la cantidad de copias que puedo tener. Es absolutamente original un collage hecho de forma digital. Para hacer un collage digital se usan las mismas herramientas que se usan dentro del diseño gráfico, como podrían ser Photoshop o Adobe Illustrator. Eso funciona con una tableta, funciona en la computadora, y la idea es justamente lo mismo, que los artistas pueden tomar imágenes que ya existen del inmenso mundo de Internet, o sea, el mundo completo, y ya sea usarlas de la misma forma o intervenirlas. Pero de nuevo lo más interesante que va a suceder acá es el encuentro de estas realidades distintas
más o menos modificadas, pero generando un nuevo relato a partir de algo que ya existe y con un montón de posibilidades distintas que me va a dar las herramientas digitales para hacer un collage, como filtros de color o cualquier herramienta que se les pueda venir a la cabeza, a ustedes que sí hacen collage digital y yo no. Pero justamente aprovechar el medio para apuntar a una esencia muy similar. Quienes trabajan este tipo de collage, un montón de artistas, y realmente lo hacen de formas muy fascinantes. Por ejemplo, un artista argentino que viene trabajando en el collage digital hace muchos años, como Ignacio Rivas, que genera un universo nuevo, impresionante a partir de estos encuentros. Y él siempre trabajó de una forma muy comprometida con el collage digital, paseando y moviéndose por distintas estéticas. Hola Breuer, soy la Breuer del futuro y vengo a recordarte que Ignacio Rivas no solamente trabaja collage digital, porque tal vez eso no lo dejaste muy claro. Él trabaja también el collage analógico y a veces hasta combina técnicas. No te olvides de estos detalles para la próxima, ¿sí? Besitos. O por ejemplo, un artista que acabo de descubrir en Instagram, porque si me vienen siguiendo hace un tiempo saben que soy una fanática de descubrir artistas en Instagram, que es John Vogt-Dasser, o algo por el estilo. Y él trabaja con estos encuentros de realidades distintas y hace unos collages increíbles, así que les recomiendo chusmear un poco más del collage digital. Bueno, con esto cerramos un poco un primer video sobre collage. Espero haber respondido algunas de sus preguntas. Y si no, seguramente me pueden encontrar en mi Instagram, que es @labreuer. Y quiero que me escriban y me cuenten si respondí sus preguntas. ¿Hay nuevas preguntas? ¿Les gustaría saber algo más? Y antes de despedirme, por supuesto, pueden ponerle like a este video, suscribirse en algún lugar por allá o por acá. Comenten, cuéntenme qué les gusta, qué tienen ganas de escuchar. Tengo ganas de hacer videos que ustedes tengan ganas de ver. Así que no se pierdan ninguna oportunidad de contarme qué es lo que quieren saber. Y gracias por escuchar este primer video de Arte por la Breuer.